Capítulo 9 de Mansfield Park. Escribe por Jane Austen. Mr. Rushworth estaba en la puerta para recibir a su hermosa dama, y a todos les dio la bienvenida con la debida atención. En el salón se vinieron recibidos con la misma cordialidad por la madre, y Maria Bertram fue objeto de los mayores honores. Una vez terminadas las ceremonias motivadas por la llegada, se hizo preciso, ante todo, comer, y las puertas se abrieron de par en par a fin de que los invitados pasaran, atravesando un par de salas intermedias, al salón comedor, donde los esperaba una colación preparada con abundancia y buen gusto. Mucho se habló, mucho se comió, y todo fue bien. Se tomó en consideración el especial motivo de la visita, que le parecía a Mr. Crawford que medio prefería emplear para dar un vistazo a los terrenos. Mr. Rushworth hizo mención de su carrocín. Mr. Crawford aseguró la conveniencia de un carruaje que admitiera más de 2 personas, y añadió: vernos privados del favor de otros ojos y otros parceros sería un perjuicio, incluso superior al sacrificio de estos deliciosos momentos. Mrs. Rushworth propuso que se empleara también el calecín, pero esto no fue considerado como una solución. Las damiselas no sonrieron ni dijeron una palabra. La siguiente proposición de Mrs. Rushworth, ofreciendo mostrar la casa a los que nunca habían estado allí, resulta más aceptable, pues Maria Bertram gustaba de que se exhibiera toda su grandeza, y los demás acogieran con grado esta perspectiva. Así pues, todos se levantaron de la mesa, y, guiados por Mrs. Rushworth, fueron recorriendo las numerosas habitaciones, todas altas de techo, muchas de ellas amplias, profusamente amueblados al gusto de 50 años atrás, dotados de relucientes pavamentos, sólida cayaba, ricos damascos, mármoles, dalas y dorados, todo muy bonito dentro de su estilo. Cuadros había en abundancia, y algunos de ellos buenos. Para la mayoría eran retratos de familia que no interesaban más que la propia señora Rushworth, la cual se había tomado el mucho trabajo de aprenderse cuanto el ama de aves pudo enseñarle, y estaba ahora casi tan bien preparada como está para mostrar la casa. En la presente ocasión se dirigió principalmente a Miss Crawford y a Fanny, aunque no podía comparecerse la atención que ponían la una y la otra. Miss Crawford, que había visto 200 de gran casa sin sentarse por ninguna de ellas, daba la impresión de que se limitaba a escuchar por cortesía, mientras que Fanny, para la cual era todo tan interesante como nuevo, atendía con buena fe y sencilla a cuanto la señora Rushworth pudo relatar de la familia, su origen y grandeza, las visitas regias, los méritos de la deidad, y se deleitaba al relacionarlo con hechos históricos que ya le eran conocidos, o animando su animación con escenas del pasado. La ubicación de la casa excluía la posibilidad de grandes perspectivas desde las habitaciones, y mientras Fanny y algunos más acompañaban a Mrs. Rushworth, Henry Crawford fruncía el seno
y meneaba la cabeza al mirar por las ventanas. Todas las habitaciones de la fachada oeste daban a una verde extensión de césped limitada por el comienzo de la avenida, que desde allí podía desviarse en su parte inmediata a la alta verja de hierro. Cuando hubieron recorriendo muchas más habitaciones de las que cabía suponer que no tenían otra utilidad que la de contribuir al impuesto de ventanas y dar trabajo a las criadas, Mrs. Rushworth dijo: «Ahora nos dirijamos a la chapela, en la que propiamente deberíamos entrar por arriba para verla desde un punto dominante, pero como estamos en confianza, los guiaré por aquí». Entraron. La imaginación de Fanny había previsto algo más grandioso que una simple sala espaciosa, rectangular, sin que al adaptarla a los fines de la devoción se le hubiera provisto de algo más impresionante o más solemne que la profesión de cabo o alomojadas del terciopelo carmesí en la galera superior, destinada a la familia. Estoy decepcionada», le dijo a Edmund en voz baja. «Esto no cuaja con mi idea de una capilla. No tiene nada de imponente, de grandioso, nada que invite al recogimiento. Aquí no hay naves, ni arcos, ni inscripciones, ni estandartes. No hay estandartes, primo mío, que tremolen en la noche al soplo de un aliento celestial, ni inciensos de que un monarca escocés duerma debajo. Olvidas, Fanny, lo reciente de esta construcción y lo limitado de su finalidad en comparación con las viejas capillas de castillo y monasterios. Esta se hizo solo para el uso particular de la familia. Supongo que los grandes personajes estarán enterrados en la iglesia parroquial. Ahí es donde puedes buscar estandartes y ambientación. He sido tonta al no pensar en eso, pero aún así me ha desilusionado». Mrs. Rushworth empezó su relato. «Esta capilla es arreglo, tal como ustedes la ven ahora, en tiempos de Jacobo el segundo. Antes de esa época los bancos eran, según tengo entendiendo, simples tablones de madera, y hay motivos para creer que los paramentos y las almohadillas de púlpito y de los reclinatorios de la familia eran solo de tela morada. Es una hermosa capilla, de la que antes se hacía uso mañana y tarde. Siempre leía en ella los rezos de capellán de la casa, como muchos recuerdan. Pero el último Rushworth suprimió la costumbre. «Cada generación tiene sus mejoras», dijo Mary con una sonrisa a Edmund. Mr. Rushworth se había alejado para instruir a Mr. Crawford, y Edmund, Fanny y Mary quedaron en un grupo aparto. «Es una lástima», consideró Fanny, «que la costumbre se haya interrumpido. Era un aspecto muy estimable de los tiempos pasados. Una capilla con C capillar armoniza con una gran casa, según la idea que una se ha formado de lo que una gran casa debe ser.
Qué bonita ver a toda una familia que se reúne regularmente para rezar. Muy bonito, ya lo creo, exclamó Miss Crawford, riendo. Debe hacer un gran bien a los cabezas de familia eso de obligar a las pobres criadas y los lacayos a que dejan su trabajo o su recreo para venir aquí a rezar 2 veces al día, mientras ellas mismas invitan excusas para escabullirse. Fanny apenas puede concebir así una reunión de familia, observó Edmund. Si el señor y la señora de la casa no asisten, la costumbre reportará más daños que beneficios. De todos modos, en estas cuestiones es preferible dejar que la gente proceda de acuerdo con su conciencia. A cada cual le gusta seguir su camino, escoger la hora y el modo de practicar la religión. La obligación de asistir, la ceremonia, la coerción, la duración, todo eso resulta algo espantoso que a nadie le gusta. Y las buenas gentes que solían arrodillarse y bostezar en esa galería hubiesen llegado a prever que vendrían tiempos en que hombres y mujeres podrían permanecer otros 10 minutos en la cama a la hora de levantarse, cuando despiertan con dolor de cabeza, sin temor a verse probables de favor por hacer faltado a la capilla. Hubieran saltado de gozo y envidia. No imaginan lo muy contrariados que las bellas y antiguas moradores de la casa de Rushworth acudieran más en una vez a esta capilla. A las joven damitas Lenoras y Brigitas, muy tiesas y envaradas para fingir piedad, pero con las cabezas llenas de algo muy distinto, especialmente si el capellán no era hombre digno de ser contemplado. Y me imagino que en aquellos tiempos los sacerdotes eran aún inferiores a los de ahora. Pasaron unos momentos sin que nadie contestara. Fanny se sonrió y miró a Edmund, pero estaba demasiado enojada para hablar, y él necesitó concentrarse un poco antes de poder decir. Su espíritu animado y bullicioso apenas le permitía estar seria aún tratando de cosas serias. Nos ha trazado usted un esposo divertido, y desde un punto de vista humano no puede decirse que no fuera así. Todos tropezamos a veces con la dificultad de no poder fijar nuestra atención como desearíamos. Pero si supone usted que esa cosa es frecuente, es decir, una debilidad convertida en habituo por negligencia, ¿qué podría esperarse de la piedad privada de esas personas? ¿Cree usted que las mentes a las que se le permite, a las que se les consiente que divague en cada capilla, se recongieran mejor en un gabinete intimito? Sí, es muy probable. Cuando menos tendrían dos cuando menos tendrían dos contingencias a su favor. Habría menos motivos para distraer su atención, y la palabra no sería tan larga. La mención que no lucha contra sí misma en una de las circunstancias, creo yo que aclararía motivos de distracción en la otra. Y la influencia del lugar y del ejemplo puede muchas veces suscitar mejores intenciones
que las que se tuvieran al entrar. Sin embargo, admitió que la mayor duración del servicio representó a veces un esfuerzo excesivo para la atención. Uno desearía que no fuese así, pero aún no hay transcurrido bastante tiempo desde que abandonó Oxford para olvidar lo que son los rezos de la capilla. Mientras así se alaba, los demás invitados se habían esparcido por la capilla, y Julia hizo que Mr. Crawford se fijara en Maria, diciendo: «Fíjate en Mr. Rushworth y mi hermana, uno al lado del otro, lo mismo que si fuera a celebrarse la ceremonia. Verdad que parecen completamente dispuestos». Henry sonrió, como asientiendo. Se adelantó hasta Maria y dijo con voz que solo ella podía oír: «No me gusta ver a Miss Bertram tan cerca del altar». Maria dio un respingo y se apartó unos pasos, pero se recobró en el acto, aparentó reír, y le preguntó casi en susurro: «¿Quisiera usted apartarme?» «Temo que lo haría muy torpemente», fue su respuesta, con acompañamiento de una mirada significativa. Julia, que al momento se reunió con ellos, siguió adelante con su broma. «La verdad, es una lástima que no tenga lugar ahora mismo. Solo falta la correspondencia licencia. Ya que no jalemos todos reunidos, sería lo más práctico y agradable del mundo». Y más dijo y rió sin prevención, como para recabar la atención de Mr. Rushworth y su madre en torno al tema, dando ocasión a que él susurrara sus galanteos al oído de su amada, y Mrs. Rushworth dijese con dignidad y sonrisas apropiadas que sería para ella el suceso más feliz cuando tuviese lugar. «Si Edmund ya estuviera ordenado», exclamó Julia, y corriendo hacia donde él se encontraba con Miss Crawford y Fanny, añadió: «Querido Edmund, si ya hubiese sido ordenado, podría efectuarse la ceremonia ahora mismo. Qué pena que todavía no lo estés. Mr. Rushworth y Maria están dispuestos». El rostro de Mary Crawford, mientras Julia hablaba, hubiera divertido a cualquier observador desinteresado. Parecía casi horrorizada ante la noticia que acababa de recibir. Fanny la compadeció. Por su mente cruzó esta reflexión: «Qué mal le parecerá haber dicho lo de hace un momento». «Ordenarse», exclamó Miss Crawford, «de modo que va usted a ser sacerdote». «Sí, voy a ordenarme poco después del regreso de mi padre, probablemente para Navidad». Miss Crawford, rehaciendo su ánimo y recobrado su templo, solo replicó: de haberlo sabido antes, hubiese hablado del clero con más respeto», y cambió de tema. Poco después abandonaron la capilla, dejándola sumida en la paz, y el silencio que reinaba allí con pocas interrupciones en el curso de todo el año. Maria Bertram disgustaba con su hermana. Fue la primera en salir, y todos parecían sentir que habían permanecido ya allí bastante tiempo. Habían visitado toda la planta de la casa, y Mrs. Rushworth, incansable anfitriona,
los hubiera llevado al piso principal después de mostrarles todas sus aberraciones. Si su hijo no hubiese interpuesto la duda de que les quedase tiempo suficiente. Ya que, dijo, incurriendo en esta especie de argumentación redundante que muchos cerebros más preclaros no siempre conseguían eludir, si alargamos demasiado el recorrido por el interior de la casa, no nos quedará tiempo para lo que tenemos que hacer afuera. Son más de los 2, y hay de que cenar a las 5. Mrs. Rushworth cedió. La cuestión de proceder al examen de los terrenos, con quién y en qué forma, parecía que iba a debatirse en agitada sesión, y Mrs. Norris empezaba a disponer la combinación de carruajes y caballos con factible, cuando los jóvenes, al entrarse ante una puerta tentadora abierta a una tramo de escalera que conducía al césped y los arbustos, y a todas las delicias de un jardín de recreo, como obedeciendo a un mismo impulso, a un mismo anhelo de arte y libertad, se deslizaron por ella al exterior. «Podríamos dar una vuelta por aquí de momento», propuso Mrs. Rushworth, haciéndose cortésmente eco de aquel deseo y siguiéndolos. «Aquí está la mayor parte de nuestras plantas, y aquí los criosos faisantes». «Me pregunto», dijo Henry Crawford, observando en derredor, «si podríamos hallar algo donde quedarnos aquí, antes de ir más lejos». «Mr. Rushworth, veo unos bancos de roca natural que prometen mucho. ¿No podríamos convocar a la junta en este prado?» «James», le dijo Mrs. Rushworth a su hijo, «creo que a todos les gustaría recoger el bosque. Maria y Julia Bertram no lo conozco todavía». Nadie objetó nada, pero por un rato pareció que no había propensión a moverse para ningún plan ni a distancia alguna. Todos mostraron al principio interés por las plantas o los faisanes, y todos se dispersaron gozando de la feliz independencia. Mr. Crawford fue el primero en alejarse para examinar las posibilidades que allí ofrecía la casa. El terreno, limitando a ambos lados por altos muros, contiene, a continuación de la primera área con plantes, una cancha de bochas, y luego de esta una terraza sostenida por columnas de hierro, desde donde se veían las copas de los árboles del bosque contiguo. Era un ángulo excelente para la observación con espíritu crítico. A Mr. Crawford lo siguieron pronto Maria Bertram y James Rushworth, y cuando, poco después, los demás se reunieron en sendos grupos, Edmund, Miss Crawford y Fanny hablaron a los primeros conversando sobre las mejoras. Después de una breve participación en sus deliberaciones, los dejaron y siguieron paseando. Los 3 restantes personas, Mrs. Rushworth, Mrs. Norris y Julia, quedaban aún muy atrás. Julia, cuya buena estrella no duró mucho tiempo, se vio obligada a caminar al lado de Mrs. Rushworth y a refrenar la impaciencia de sus pies para acompasarlos a la marcha lenta de la dama,
y tía Norris, habiendo establecido contacto con el ama de llaves, que había salido para dar comida a los faisantes, y se demoraba comadreando con ella. Pobre Julia, la única de los 9 que no estaba satisfecha de su suerte, sentíase ahora como si la hubieran castigado, y muy distante de la Julia que había ido en el pescante del Birloco. La cortesía que había aprendido a practicar como un deber la hacía imposible la escapatoria, mientras que la carencia de otros móviles más elevados para el dominio de sí mismo, de un sentido de la debida consideración al prójimo, de un conocimiento de su propio corazón, de esos principios, en fin, que no habían formado parte esencial de su educación, la hacían sentido desgraciada bajo la esclavitud de aquel deber. Hace un calor insoportable, dijo Miss Crawford, cuando hubieron dado una vuelta por la terraza y se dirigían nuevamente a la puerta de acceso a la floresta. ¿Acaso alguno de nosotros hallaría inconveniente en sentirse a gusto bajo la sombra de los árboles? Ahí tenemos un delicioso bosquito. Mientras podamos pentear en él, qué felicidad si la puerta no estuviera cerrada. Pero lo está, desde luego. En estas grandes mansiones, solo los jardineros pueden ir donde tienen ganas. No obstante, resultó que la puerta no estaba cerrada, y todos se avinieron a franquearla con alegría, zafándose de los inclementos ardores del sol. Un largo tramo de escalera los condujo a la floresta, que era un bosque plantado en unos de 2 acres de terreno, y aunque todo eran alerces y laureles y hayas recortadas, allí había sombra y belleza natural, en comparación que la terraza y la chancha de Boschas. Todos acusaron su grato influjo refrigerante, y por algún tiempo se limitaron a pasear y admirar. Al fin, rompiendo el silencio, Miss Crawford comentó: «De modo que va a convertirse usted un sacerdote, Mr. Bertram. Es una sorpresa para mí». «Porque había de sorprenderla. Tenía usted que suponerme destino a alguna profesión, y pudo darse cuenta de que esa no era abogado, ni militar, ni marino». «Muy cierto, pero no me se había ocurrido. Y ya sabe usted que suele haber un tío o un abuelo que deja una fortuna al segundón de una familia. Un costumbre muy encomiable, dijo Edmund, pero no universal. Yo soy una de las excepciones, y por cierto, debo hacer algo por mi cuenta». «Pero, ¿por qué clergyio? Yo creí que en todo caso ese era el destino del hermano más joven, cuando había muchos otros que derecho de propiedad en la elección de carrera». «¿Cree usted entonces que esta nunca se eligió por vocación natural?» «Nunca es palabra atroz, pero sí, aplicando el nunca de la conversación, que quiere decir no muy a menudo, yo lo creo así. A los hombres les gusta distinguirse, y en cualquier parte pueden conseguirse distinciones, menos en el clero. Un clergio no es nadie».
Supongo que el nadie de las conversaciones tendrá sus gradaciones, como el nunca. Un sacerdote podrá no destacar por su brillantez o elegancia, ni acudiar tubars, ni marca la poeta del moda. Por mí es imposible admitir que no es nadie en el individuo que se dedica el terreno de mayor importancia para la humanidad, individual o colectivamente considerada, así para lo temporal como para lo interno, quien cuida de la religión y la moral, y en consecuencia de los costumbres que resultan de su influencia. En este aspecto, no hay quien puede tacar de nadie al que ejerza este ministerio. Y si en realidad mereciera tan pobre concepto, sería porque descuida sus deberes, porque se concede más importancia de la que tiene, pisando fuera de su terreno a fin de aparentar lo que no debe. Usted conoce más importancia a un sacerdote de la que una está acostumbrada, o de la que yo mismo puede atribuirle. Poco se notan los defectos de esa influencia benéfica en el seno de la sociedad, y cómo pueden adquirir tal prestigio y ejercer tal influencia en un medio en que raramente se lo ve. ¿Cómo pueden 2 sermones a la semana, aun suponiéndolos dignos de ser escuchados, conseguir todo eso que usted dice? Moderar la conducta y ordenar las costumbres de una numerosa feligresa para todos los días restantes. Apenas se ve a un sacerdote fuera del púlpito. Usted está hablando de Londres. Yo me refiero a la nación entera. Me imagino que la metrópoli es una bonita muestra de lo que ocurre por doquier. No, le aseguro que no lo es de la proporción entre la virtud y el vicio que puede registrarse en el conjunto del reino. No buscamos en las grandes ciudades el mayor ejemplo de moralidad. No es allí donde las gentes de cualquier condición tenían más probabilidades de obrar bien. Y en efecto, no es allí donde más puede acusarse la influencia de la Iglesia. Al buen predicador se lo sigue y admira, pero no es sólo con hermosos sermones como un buen sacerdote puede ser útil a su parroquia. Cuando ésta no acabe una demarcación excesivamente extensa, y un número demasiado crecido de feligreses, de modo que los mismos tengan ocasión de conocer el carácter personal y observar la línea de conducta de su pastor, caso que raramente puede darse en Londres. Ahí la clericia se pierde entre la multitud de feligreses. A los más se los conoce solo como predicadores. Y en cuanto a lo de influir en las costumbres, Mary, no debe usted interpretarme erróneamente, ni suponer que les confiero el carácter de árbitros de la buena educación. Artífices de refinamiento y la cortesía o maestros en las ceremonias mundanas. Las costumbres de que hablo podrían más bien llamarse conducta,
quizá el resultado de los buenos principios. El fin, en fin, de aquellas doctrinas que ellos tenían del deber de enseñar y recomendar. Y creo que en todas partes se hablará que, según el clero sea o no sea como debe ser, así será el rostro de la nación. Muy cierto, dijo Fanny con gentil gravedad. Listo, exclamó Mary, ya ha convencido del todo a Fanny. Desearía poder convencerla a usted también. No creo que lo consiga jamás, dijo ella con una sonrisa. Sigo tan sorprendido como al principio de que tenga la intención de ordenarse. Realmente, usted tiene condiciones para algo mejor. Vamos, cambie la de idea. Todavía no es demasiado tarde. Hágase abogado. Métase en leyes. Que me meta en leyes. Y lo dijo con la misma naturalidad que yo me invitó a meterme en esta floresta. Ahora va a decirnos algo acerca de que la jurisprudencia es el más salvaje de los dos bosques. Pero yo me anticipo. Conste que lo he prevenido. No es necesario que se apresure usted. Si su única finalidad es la de impedirme que diga algo corriente, porque en mí no existe el menor ingenio. Soy hombre claro. Solo sé decir las cosas por su nombre, y puedo anidar perdido en los ribetes de una agudeza durante media hora seguida, sin dar con ella. Se hizo un silencio general. Los tres quedaron pensativos. Fanny fue la primera en hablar de nuevo. No creo que vaya a cansarme mucho de pasear por este delicioso bosque, pero cuando descubramos otro banco, si no les desagrada, me gustaría sentarme un poco. Mi querida Fanny, exclamó Edmund, brindándole enseguida el apoyo de su brazo, qué descuido el mío. Espero que no te sientes demasiado fatigada. ¿Acaso, añadió, dirigiéndose a Mary, mi otra compañera me haga el honor de aceptar también mi brazo? Gracias, pero yo no siento el menor cansancio. Sin embargo, aceptó el ofrecimiento. Y la satisfacción de Edmund por ello, unido a su emoción al sentir esta clase de contacto por primera vez, hizo que se olvidara un poco de Fanny. Si apenas se apoya usted, dijo él, así no le presto ningún servicio. ¿Qué diferencia el peso de un brazo femenino comparado con el de un hombre? En Oxford solía muchas veces pasear con algún compañero que se apoyaba en mi brazo, y en comparación no pesa usted más que una mosca. Le aseguro que no estoy cansada, lo que casi me extraña, pues al menos hemos andado una milla por este bosque. ¿No le parece? Ni media milla, fue la tangente contestación de Edmund, pues no estaba aún tan enamorado como para medir la distancia o computar el tiempo con irresponsabilidad femenina. ¿O no tiene en cuenta los muchos rodeos que hemos dado? Si ha sido un continuo serpenteo, el bosque ya debe de tener la media milla en línea recta. ¿Por qué no hemos vuelto a verlo al fin todavía, desde que abandonamos el sendero ancho?
Pero sin duda recordará que antes de abandonar el sendero ancho, viamos el fin a 4 pasos. Miramos hacia abajo contemplando el panorama y vimos que quedaba cerrado por una verja de hierro, de la que no podía separarnos más que 1/8 de milla. Bueno, yo no estoy por discutir esos quebrados, solo sé que es un bosque muy extenso, y que no hemos dejado de dar vueltas y revueltas desde que nos internamos en él. Por lo tanto, cuando dijo que hemos recorrido 1 milla, lo hago prescindiendo de la brújula. Llevamos exactamente 1/4 de hora en el bosque, dijo Edmund, consultando su reloj. ¿Cree acaso que andamos a 4 millas por hora? Oh, no me ponga nerviosa con su reloj. Los relojes siempre se atrasan o se adelantan. Yo no puedo someterme a los arbitrariedades de un reloj. Unos paseos más y salieron al extremo del sendero al que acaban de referirse y arrimando a un lado, muy sombreado y proyectado, mirando al parque se extendía a continuación de un foso escarpado. Los espera un cómodo banco, en el que se sentaron los 3. Temo que te sentirás muy cansada, Fanny, dijo Edmund. ¿Por qué no lo dijiste antes? Será para ti un mal día de asunto si al fin quedas rendida. Toda clase de ejercicio la fatiga, Mary, excepto la equitación. Entonces, qué abominable su comportamiento al permitir que yo acapare su caballo, como hice la semana pasada. Me avergüenza por usted, sí como de misma, pero nunca volverá a suceder. Su miramiento y consideración hacen que me sentía más culpable de mi propio descuido. Los intereses de Fanny parecían más seguros en sus manos que en las mías. No obstante que se encontré cansada, ahora no me sorprende porque, de todas las obligaciones que pueden existir, no hay otra tan pesada como la que hemos cumplido esta mañana, viendo una casa inmensa, vagando durante horas de una sala y otra, forzando la vista y la atención, escuchando lo que uno no entiende, admirando lo que a uno no le importa. En general, todo el mundo reconoce que es una de las cosas más cargantes del mundo, y para Fanny lo ha sido también, aunque no se haya dado cuenta. Pronto habré descansado bastante, dijo Fanny. Sentarse a la sombra en un día magnífico y contemplar la vegetación es lo que más alivia. Poco rato llevaba sentada Mary, cuando se puso de nuevo a pie. Necesito moverme, dijo. La inactividad me fatiga. Me he estado viendo al parque por encima del foso, hasta aburrirme. Voy a contemplarlo ahora a través de aquella verja, aunque no lo ve tan bien. Ahora, Mary podrá ver el trazado del paseo que en línea recta une los 2 extremos del parque, y se convencerá de que no puede tener media milla de longitud, ni siquiera la mitad de media milla. Es una distancia enorme, replicó ella, con una ojeada tengo bastante. Él siguió razonando, pero en vano. Ella no quiere calcular, no quiere comparar.
Solo quiere sonreír y discutir. Un mayor grado de consistencia racional no hubiese podido resultar más atractivo, y ambos continuaron hablando con mutua satisfacción. Al fin convinieron que debían intentar la verificación de las dimensiones del bosque, paseando un poco más. Se llegarían hasta uno de sus extremos por la parte en que ahora se encontraban, pues había un sendero recto, cubierto de césped, que se extendía a lo largo de la parte baja bordeando el foso. Y acaso se internarían por algún veredo ordenado en otra dirección, si ello podía ayudarlos. Pero a los pocos minutos estarían de vuelta. Fanny dijo que ya había descansado y se disponía a ir también, pero no lo consistieron. Edmund la insistió a que permaneciera donde estaba, con tanta seriedad que ella no se pudo oponer, y la dejaron en el banco pensando con placer en los cuidados de su primo, aunque muy apenada por no sentirse más fuerte. Los observó hasta que doblaron por otro camino, y escuchó hasta que cesaron los últimos ecos de sus voces. Fin de capítulo 9.